El día de hoy, hermanos, estudiaremos bendiciones invaluables. ¿Cómo? Bendiciones invaluables. Así que acompáñame a Proverbios capítulo 3, versículo 13. Vamos a leer del 13 al 20. Proverbios capítulo 3, versículo 13 al 20. ¿Ya lo tenemos? Dice así la palabra de Dios, Proverbios capítulo 3, versículo 13. Dice, bendiciones invaluables. Esos son y ustedes van a dar cuenta estas bendiciones que tenemos, que están aquí desde el versículo 13 al 20. Dice así el versículo 13, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Larguras de días están en mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todos sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocíos los cielos. Así que vamos a estudiar estos versículos del 13 al 20 para poder ver estas bendiciones invaluables, ¿ok? Ahora, nota la primera palabra que usa Salomón en el versículo 13. ¿Cuál es? Bienaventurado, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir bienaventurado? Bienaventurado se traduce como satisfecho o alegre, gozoso en gran manera. Eso es lo que quiere decir bienaventurado. ¿Ok? No solamente es una alegría, un gozo cualquiera, no. Es un gozo que sobrepasa toda circunstancia. ¿Ok? Entonces, está diciendo Salomón, satisfecho, alegre, gozoso. ¿Quién? El hombre que haya la sabiduría. El hombre que haya la sabiduría es un hombre que está gozoso, alegre, satisfecho. ¿Ok? Ahora, ¿qué es la sabiduría? ¿Recuerdan? ¿Qué quiere decir sabiduría en Proverbios? Es el temor a Dios. Ese es el principio de la sabiduría. Pero la sabiduría, ¿qué es? Recuerden, es aprender la palabra de Dios y aplicarla a tu vida diaria. ¿No es cierto? Eso es la sabiduría. Ahora, hay algo muy importante que tenemos que saber, y es, ¿quién puede ser una persona sabia? ¿Quién puede ser sabio? ¿Quién puede tener la sabiduría? Esa respuesta la encontramos en Colosenses capítulo 2, versículo 2. Vean lo que dice. Colosenses capítulo 2, versículo 2. ¿Quién puede ser sabio? Aquí lo encontramos en Colosenses capítulo 2, versículo 2. Vean lo que dice Colosenses 2, 2. Dice así, las escrituras, vean. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio del Padre y de Cristo. Y escucha, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. O sea, una persona adquiere la sabiduría si se acerca a Cristo. ¿Por qué? Porque en Cristo está todo el conocimiento y la sabiduría, de acuerdo al versículo 3. ¿No es cierto? Sí. En otras palabras, hermanos,
el hombre que puede ser sabio es aquel que viene con una fe arrepentida en el Señor Jesucristo. Ese es el hombre que puede ser sabio. Alguien que está en Cristo, alguien que manifiesta su fe genuina, alguien que tiene el deseo intenso de obedecer la palabra de Dios en toda área de su vida. Ese hombre puede alcanzar la sabiduría. ¿Ok? Por eso Salomón, en el versículo 13 de Proverbio 3, por eso Salomón dice: bienaventurado, satisfecho el hombre que haya la sabiduría. O sea, gozoso, satisfecho el hombre que tiene una fe arrepentida en Cristo y obedece la palabra de Dios. Ese es el que tiene el gozo, la satisfacción, ¿no es cierto? Porque el que realmente se acerca a Cristo, el que realmente lo busca, el que realmente se arrepiente de sus pecados y decide obedecer a Cristo, él es una persona satisfecha porque él ha encontrado la sabiduría. ¿Se dan cuenta? Entonces, regresando a Proverbios 3:13, vean lo que dice Proverbios capítulo 3, versículo 13. Dice así Salomón: bienaventurado o satisfecho el hombre que haya la sabiduría. O sea, el hombre que busca a Cristo con todo su corazón y lo obedece. Y continúa diciendo el texto: y que obtiene, ¿qué? La inteligencia. La idea, hermanos, es la misma. ¿Quieres la inteligencia? Debes de buscar a Cristo. Debes de buscar el conocimiento. Porque recuerden, para poder ser sabio, exacto, porque recuerden, en Cristo, en Él está todo el conocimiento y toda la sabiduría. Por eso debemos de buscar a Cristo. Y ahora, versículo 14, vean. Dice: porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Versículo 15, más preciosa es que las piedras preciosas. O sea, en el hebreo, más preciosa que las joyas. Y vean, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. O sea, no se puede comparar a la búsqueda de la sabiduría. Aquí hay algo interesante en este texto, hermanos. ¿Notas ahí al final del versículo 15 que dice: no se puede comparar a ella? ¿Notas ahí en tu Biblia? ¿Notas la palabra no? Esa palabra no en hebreo se traduce, en hebreo es lo, L-O. Eso es lo que quiere decir no, lo. Y eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque en el hebreo, hermanos, hay dos tipos de negaciones. En el hebreo hay una negación que se llama la negación temporal y otra es la negación permanente. Y aquí, en este no, en este lo, es una negación permanente. O sea, lo que está diciendo Salomón, si nosotros lo traducimos con la negación permanente, este texto se escucharía así: escucha, y todo lo que puedes desear nunca se compararía a ella. Es una negación permanente, nunca se va a comparar. De hecho, hermanos, los 10 mandamientos también son una negación permanente. Por ejemplo, has escuchado el mandato de no robarás, ¿no es cierto? Esa es una negación permanente y en términos hebreos es una palabra fuerte que se traduce como nunca robarás. Nunca. Es permanente. Nunca lo vas a hacer. Esa es la negación permanente. Bueno, esto mismo pasa en el versículo 15. Todo lo que tú puedes desear en esta vida nunca se va a comparar con el valor de la sabiduría. Nunca. No hay nada en el mundo que se pueda comparar con el valor de la sabiduría. Salomón está diciendo que el valor de la sabiduría es incomparable.
Es suprema. No se puede comparar con nada. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué la sabiduría no se puede comparar con nada? ¿Sabes por qué el valor de la sabiduría es incomparable y está por encima de todos? ¿Sabes por qué? La sabiduría no se puede comparar a nada porque su valor tiene un valor supremo. Un valor supremo. ¿Cuál es la fuente de la sabiduría? ¿De dónde viene la sabiduría? De Dios. De Dios, ¿no es cierto? A través de su palabra. Por eso la sabiduría no se puede comparar con nada, porque su valor es supremo. Vean lo que dice el Salmo 19:10. Salmo 19:10. Vean lo que dice el salmista. Salmo 19, versículo 10. En lo que lo van encontrando, hermanos, el Salmo 19. Este es un salmo de David, y David habla acerca de la palabra de Dios, ¿ok? En su contexto, David está hablando de la palabra de Dios, y vean cómo David expresa sus palabras delante de la palabra de Dios. Vean lo que dice David. Salmo 19, versículo 10, dice: deseables son más que el oro. O sea, la palabra de Dios es más deseable que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. ¿Se dan cuenta? En todo este mundo, hermanos, no existe nada, ni la más preciosa joya, ni la más preciada piedra, ni el oro, ni lo que tú quieras tener algo por encima de tu valor. No hay nada que se pueda comparar en este mundo. ¿A qué? A la sabiduría. En otras palabras, no hay nada en este mundo que se compare con ni siquiera se acerca tantito al conocer al Dios verdadero y obedecerle. No hay nada en este mundo. Nada se puede comparar con obedecer la palabra de Dios. Eso es lo que se está refiriendo Proverbios. Eso es lo que está diciendo Salomón. Que en todo este mundo no va a haber nada que se compare con conocer la palabra de Dios y obedecerla. Y David en el Salmo 19 lo tenía muy presente. No hay nada que se compare con su ley. No hay nada que se compare con su palabra. Regresando a Proverbios 3:16, vean lo que dice Proverbios 3, versículo 16, y vamos avanzando. Proverbios 3, versículo 16. ¿Ya la tenemos? Dice así, Proverbios 3:16, larguras de día está en su mano derecha. Este tema, hermanos, si tú lo recuerdas, este tema ya lo vimos aquí mismo en Proverbios 3, versículo 2, cuando nos dice que tú tendrás una vida larga. Porque si tú vives obedeciendo la palabra de Dios, entonces tú vas a evitarte muchos peligros que te lleva a pecar, ¿recuerdas? Y que si tú vives aferrado a la palabra de Dios, entonces tú vas a tener días largos de vida. ¿Recuerdan? Este tema ya lo vimos, ¿ok? Y dice ahí, versículo 16, largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. De esto también ya hablamos en el versículo 9 y 10, ¿ok? Y vean, versículo 17, continúa el texto, versículo 17. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Nota, recuerda, aquí Salomón está hablando de la sabiduría, ¿ok? Entonces lo que está diciendo es que el que camina con obediencia a Dios, ¿ok?, vive una vida de amabilidad y paz. Eso es lo que está diciendo Salomón. El que camina en obediencia a Dios, el que camina, por supuesto, conociendo la palabra de Dios, obedeciendo esa palabra de Dios, entonces él va a vivir una vida de amabilidad y de paz.
Eso es lo que está diciendo Salomón. Ahora, si recuerdas la semana pasada, hermanos, vimos que nuestra vida, dentro de toda nuestra vida puede haber sufrimiento, ¿no es cierto? Ya que dice ahí el versículo 12, vean lo que dice el versículo 12. Dice, porque Jehová al que ama, castiga. O sea, realmente puede llegar a haber sufrimiento en nuestra vida, ¿no es cierto? Pero aquí en el versículo 17 nos está hablando Salomón que si nosotros obedecemos la palabra de Dios, entonces vamos a encontrar la paz. Entonces, ¿acaso aquí hay una contradicción? Porque, ¿cómo puedo tener paz si en el versículo 12 dice que va a haber sufrimiento? ¿Acaso hay contradicción en estos pasajes? No hay, porque acá dice que el padre que quiera al hijo. Y hay sufrimiento, ¿no? Sí. Hay sufrimiento. Pero en el versículo 17 dice que hay paz. Entonces, ¿hay una contradicción o qué pasa? Para tener esa paz. No, porque si recuerdan ustedes la semana pasada, dijimos que no es necesario que un hombre peque para que experimente el sufrimiento, el castigo soberano de Dios, porque Dios usa eso para que tú crezcas espiritualmente, sin necesidad de pecar. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Acaso hay una contradicción? La respuesta es no. Aquí Salomón no se está contradiciendo con sus palabras. ¿Por qué? Porque tú puedes estar sufriendo y en medio de ese sufrimiento Dios produce la paz. ¿No es cierto? Esa es la realidad. Entonces, y conforme tú vas obedeciendo en ese proceso, Dios va poniendo más paz en tu corazón, más paz en tu vida. ¿No es cierto? ¿Cómo sabemos que pasa eso? ¿Recuerdas cuáles son los frutos del Espíritu en Gálatas 5? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, ¿no? O sea, si tú tienes al Espíritu de Dios en tu vida, no importa las circunstancias que te rodeen, tú vas a tener paz, porque Dios produce esa paz en ti, en medio del sufrimiento. ¿Se dan cuenta? Y vean, otro pasaje que nos da luz, Filipenses 4:6, si me acompañas. Vean lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 6. 4:6, y aquí vemos que no se está contradiciendo Salomón. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Vean lo que dice Filipenses 4, 6, ¿ya lo tenemos? Dice así, Filipenses capítulo 4, versículo 6, dice, escuchen, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y escucha versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? No hay contradicción. Simplemente Dios en medio de ese sufrimiento, en medio de esa preocupación, va a poner la paz en ti. Y no es cualquiera paz. Dice aquí que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, es una paz divina. Es una paz que directamente Dios te la da. Recuerda, aquí hay algo muy importante. Y esto siempre lo tienes que tener en mente. La paz, en términos bíblicos, no necesariamente llega porque tenemos una vida de color de rosas, ¿no? La paz de Dios se puede producir en cualquier circunstancia de tu vida, inclusive en el sufrimiento. Ahí también se puede producir la paz de Dios. ¿Por qué? ¿Qué es la paz? ¿Ustedes saben qué es la paz? Exacto. La paz es la capacidad que Dios te da para que tú tengas tranquilidad. Esa es la paz. La capacidad que Dios te da para que tengas tranquilidad, para que tengas confianza en Él, para que aprendas
a someterte y tengas sumisión en Él. ¿En medio de qué? De las circunstancias malas, ¿no? En medio, como decimos ahí, en el ojo del huracán tú estás puesto, y en medio de ese huracán Dios pone paz, Dios pone tranquilidad en ti, Dios pone confianza en Él. ¿Se dan cuenta? Eso es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y es una realidad. ¿A poco no nos ha pasado a muchos de nosotros? Nuestra vida en este mundo, por supuesto que muchas de las circunstancias son de sufrimiento y estamos sufriendo y nos duele, pero nos encontramos a personas allá afuera y nos dice, oye, veo que la estás pasando mal, pero te veo tranquilo, te veo con paz, ¿no? Te veo como si no te pasara nada. Bueno, la respuesta es muy sencilla. Dios me está dando esa paz. Yo no he hecho nada, es Dios el que me da la paz, es Dios el que me da la tranquilidad. Porque es una tranquilidad, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y ellos mismos lo dicen, no puedo creerlo, y ni lo vas a creer. Claro, ni lo va a entender, porque es una paz divina. Solo Dios la puede producir. ¿Se dan cuenta? Entonces, regresando a Proverbios 3, Dios nos da paz también. Y vean lo que continúa diciendo Salomón, versículo 18, Proverbios 3, 18. Sigamos analizando el texto. Si se dan cuenta, aquí estamos viendo varias bendiciones, ¿no? Proverbios 3, 18, vean lo que dice. Ella, o sea, la sabiduría es árbol de vida a los que de ella echan mano. Esta es, por supuesto, que es una metáfora que se está refiriendo que la sabiduría da vida espiritual. Y también la sabiduría puede contribuir, a nuestro bienestar físico. ¿Ok? Y vea, y continúa otra vez diciendo esta palabra, y bienaventurados. Es la misma palabra que encontramos en el versículo 13, ¿ok? Satisfechos, gozosos de gran manera son ¿quién? Los que la retienen, los que retienen la sabiduría. Claro, los que se aferran a ella. ¿Quiénes son las personas más satisfechas? ¿Quiénes son las personas más gozosas? ¿Quién disfruta la vida en este planeta? Aquí está. Los que se aferran a la sabiduría. Los que se aferran a la palabra de Dios y la aplican en su vida. O sea, los más gozosos, los más satisfechos, en otras palabras, son los que vienen con una fe arrepentida en Cristo. ¿No es cierto? Porque Cristo tiene la sabiduría, ¿no es cierto? Entonces, la persona que se acerca a Cristo, Él es la persona más satisfecha, la más gozosa, ¿no es cierto? Porque tú te acercas y tú te aferras en obedecerle en toda el área de tu vida. En otras palabras, ¿quién es el hombre y la mujer más contenta en este planeta Tierra? El creyente obediente. Ese es el más contento. Así de simple. El creyente obediente es el más contento en esta tierra. Ahora, hay una realidad que no tenemos que dejar pasar. Quizá alguien puede estar insatisfecho en su vida. Quizás alguien no puede estar gozoso. Quizás alguien no puede tener esta felicidad, esta satisfacción en su vida. Eso puede pasar por dos razones. Una persona puede estar insatisfecha por dos razones. Una, no conoce a Cristo y por eso es un hombre o una mujer insatisfecha. O dos, sí conoce a Cristo, pero vive en pecado. Así de sencillo. Una persona que está insatisfecha, que no está gozosa, o no conoce a Cristo, o sí lo conoce, pero vive en pecado. Así de simple, ¿no es cierto? Porque, hermanos, estar alejados de Dios produce insatisfacción, no produce gozo, no produce satisfacción verdadera. De acuerdo, hermanos, a las escrituras, a la palabra de Dios,
la única persona que puede experimentar una gran satisfacción en este planeta Tierra es el creyente verdadero. Es la única persona. Y es lo que nos está enseñando Proverbios 3, que si tú te aferras a la sabiduría, entonces tú vas a tener una satisfacción. Tú eres bienaventurado, tú eres gozoso. Pero nota algo importante. Nota que Proverbios 3 dice que el que encuentra la mayor satisfacción es el que tiene más dinero. ¿Dice eso? ¿No? Eso no lo dice. No dice que el hombre bienaventurado, la mujer bienaventurada es el que tiene más dinero. No. No. Porque esa es la realidad. Como lo estudiamos versículos más atrás, nada se compara a la sabiduría. Nada. Ni el dinero, ni los carros, ni el mejor trabajo. Entonces, el gozoso, el hombre gozoso, el satisfecho, no es el que tiene dinero. No es el que tiene el carro del año. No es el que tiene un trabajo y se esfuerza para ganar miles y miles de pesos. No. Tampoco no es el más adulable. No. Tampoco él es el hombre o la mujer contenta, satisfecha. Tampoco no es el que tiene todo lo que siempre ha querido. No. En todo el planeta Tierra, el único que encuentra el verdadero gozo, ¿quién es? El creyente obediente. Es el único que puede encontrar el verdadero gozo. Claro, porque su gozo no está puesto en sus circunstancias. Su gozo no está puesto en las cosas. ¿Su gozo dónde está? En Dios, en su palabra y en obedecer a su Dios. Y ahí nosotros encontramos el gozo, porque hemos adquirido la sabiduría. Nos hemos aferrado a la sabiduría, ¿no es cierto? Por eso dice aquí el versículo 18, bienaventurados, satisfechos son los que la retienen. Ahora, nota que estos dos versículos, el versículo 17 y el versículo 18, estos dos versículos refutan la idea de que, y la idea que muchos tienen, que dicen, es que es aburrido obedecer a Dios. Muchos piensan así. Muchos piensan que es aburrido, que está mal obedecer a Dios. Muchos dicen, es que si yo obedezco a Dios, yo voy a vivir una vida fatal, una vida pues casi como un pordiosero sin nada, aburrida, horrenda, si yo sigo a Cristo. Casi voy a estar ahí en el monasterio alejado de todo, ¿no es cierto? Muchos piensan de esa manera. Por eso mucha gente no se acerca a Dios, porque piensa que acercarte a Dios es la manera más horrenda y tu vida se va a acabar y vas a estar ahí triste siempre, ¿no es cierto? Pero date cuenta, el texto no está diciendo eso, porque esa no es la realidad. Nosotros como verdaderos creyentes siempre vivimos satisfechos, gozosos, incluso en las tribulaciones, ¿no es cierto? La realidad, hermanos, es que nuestra vida como creyentes no es aburrida, como muchos piensan. Al contrario, te llena el saber que Dios está contigo, te da alegría, ¿no es cierto? Te da satisfacción. Y es algo que deseas continuamente. Claro, y hay paz y hay muchas cosas. No es aburrido, ¿no es cierto? Y no te falta nada. Aparte de todo, Dios provee de todas las cosas. ¿Se dan cuenta? Y los ricos que tienen ya no están satisfechos. No, porque no conoce, claro, no conocen a Dios, por eso la gente no está satisfecha, ¿no? Y vean, continúa Salomón diciendo ahí en el versículo 19, continúa Salomón diciendo, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia, con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocíos los cielos. Ahora, date cuenta de algo, hermanos. Como nosotros vamos leyendo el capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 18 del capítulo 3, si lo lees corridito, hay una coherencia. Salomón tiene una idea
enseñarle a su hijo la sabiduría y le empieza a dar beneficios de esa sabiduría, de aplicar esa sabiduría, ¿no es cierto? Y de repente llegamos al versículo 19 y 20 y aparece este pasaje que no tiene sentido, que si tú lo lees dices, ¿por qué lo pusiste, Salomón? Porque a primer vista parece que no tiene lugar, ¿a poco no? O sea, digo, Salomón está hablando de la sabiduría, ¿no es cierto? Y estamos entrando en cómo aplicar esa sabiduría, ¿no? Y Salomón te está diciendo, si tú tomas la sabiduría, si tú obedeces la palabra de Dios, vas a tener bendiciones. Y de repente, versículo 19 y 20, te empieza a hablar de Génesis 1, de la creación, ¿no es cierto? Parece que no tiene sentido el texto. Pues sí, porque aquí dice, sabiduría fundó la tierra. Pero ¿qué tiene que ver la creación con lo que nos está enseñando Salomón, no es cierto? Pero no, hermanos, la realidad es que sí tiene sentido este texto. ¿Sabes por qué Salomón plasma una parte de la creación de aquí, en este texto? Porque Salomón nos está mostrando la importancia de tener la sabiduría. Eso es lo que nos quiere mostrar Salomón. Salomón nos está diciendo que Dios mismo usó la sabiduría para crear todo el universo. Por eso dice ahí el versículo 19, Jehová con sabiduría fundó la tierra. O sea, la idea de Salomón, por el contexto que estamos leyendo, hermanos, Salomón nos está apuntando a que así como Dios usó la sabiduría para crear el universo, así tú debes de vivir con esa sabiduría. Eso es lo que nos está enseñando Salomón. Esa es la idea que Salomón tiene en mente. O sea, si Dios usó la sabiduría para crear todo lo que existe, ¿cómo tú no vas a vivir con sabiduría? ¿No es cierto? Esa es la idea que Salomón tiene. Eso es lo que él está pensando. Y le está diciendo, ¿a quién le está hablando Salomón? ¿Recuerdan? A su hijo. ¿No es cierto? Le dice, hijo, si Dios creó todo lo que podemos ver y lo que no podemos ver con sabiduría, ¿cómo tu hijo no vas a usar la sabiduría en tu vida diaria? Eso es lo que nos está enseñando Salomón. Y tiene sentido, ¿no es cierto? La sabiduría empuja a la inteligencia. Va pegado la sabiduría y la inteligencia va pegada. Pero ¿se dan cuenta que estas palabras sí tienen sentido? Entonces, esto lo tenemos que tener nosotros presente siempre. Si Dios creó todas las cosas con sabiduría, entonces tú tienes que vivir tu vida con sabiduría. ¿No es cierto? Porque hay una realidad. Si tú no vives tu vida con sabiduría, entonces estás en contra de lo que Dios ha usado para crear su universo. Estás en contra de Dios, porque Dios mismo tomó la sabiduría. Y si tú no la utilizas, estás en contra de Dios. Entonces, esto te puede motivar para que tú digas, caramba, así como Dios usó la sabiduría, yo también la voy a usar en mi vida. Y la voy a tomar y la voy a aplicar para ser mejor para Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, si tú vives con sabiduría, todo lo que hemos estado aprendiendo en Proverbios 3, si tú vives con sabiduría de manera general, tú puedes tener una vida larga, tú puedes agradarle a los demás, tú puedes evitarte problemas, tú puedes tener salud, tú puedes tener dinero, tú puedes también disfrutar del amor divino, tú también puedes adquirir todas estas bendiciones invaluables que estamos estudiando ahorita. Todo esto te lo da la sabiduría. ¿Se dan cuenta? Hay que tomarla, no hay que desecharla. Hay que seguir el consejo de Salomón y aferrarnos a la sabiduría. Y no es nada más una bendición. Todas estas, todas las que hemos visto, una tras otra, gracias a que nos aferramos a la sabiduría. Así como Dios la usó, así nosotros debemos de usarla. Ahora nota, del versículo 21 al versículo 26, aquí encontramos otra bendición muy grande.
estos versículos del 21 al 26 nos van a enseñar que si tú vives en sabiduría, tú vas a tener una paz divina. ¿Ok? Vas a tener una paz divina. Ahora, hay algo importante que quiero mencionar, y es que lo que el mundo busca de manera pecaminosa, Dios lo puede dar de manera perfecta. ¿A qué me refiero? ¿Tú sabes qué es lo que busca el mundo de manera pecaminosa? ¿Qué es lo que quiere el mundo de manera pecaminosa? Él quiere el placer, ¿no es cierto? La libertad. El placer, claro. El mundo lo que busca en su pecado siempre es el placer, ¿no es cierto? Pero Dios, piadosamente y de manera perfecta, te puede dar ese placer. Esa es la realidad. Un ejemplo de esto es el mismo Salomón. ¿Ustedes han leído su libro Eclesiastés? Sí. El libro de Eclesiastés. Aquí, ¿cómo relata Salomón en el libro de Eclesiastés? Él relata cómo está buscando esa satisfacción, ¿no es cierto? Él relata cómo busca ese placer fuera de Dios, ¿no es cierto? Y él te empieza a contar todo lo que hizo. Y él dice, yo estoy en busca de ese placer. ¿Y cuál fue su conclusión? Todo es vanidad, todo es vacío. Estoy insatisfecho. No encuentro el placer verdadero. Esa es la realidad. El mundo busca el placer, pero Dios lo da de manera perfecta. Así es, ¿no es cierto? Y realmente, hermanos, las Escrituras nos dicen que la verdadera satisfacción se encuentra en la sumisión a Dios, en la obediencia a Dios. Porque Dios, quien nos creó con sabiduría, quien nos creó con toda su inteligencia, Él sabe perfectamente cuál es nuestra mejor satisfacción. Él lo sabe. Y vean, lo escribe Salomón, Proverbios 3, 21, vean lo que dice. Proverbios 3, versículo 21, dice, hijo mío, otra vez, ¿no? El hijo de Salomón es la audiencia original. Salomón se vuelve a dirigir a su hijo y vean lo que le dice, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. ¿Qué cosas no se deben de apartar? Escucha, dice, guarda la ley y el consejo. Esto no se debe de apartar de tus ojos. Salomón le está diciendo, hijo, no te apartes de la ley de Dios y del consejo. O sea, la palabra consejo se puede traducir como prudencia. No te apartes de la ley de Dios ni de la prudencia. Y mira, continúa diciendo, versículo 22, y serán vida a tu alma. O sea, está hablando de vida espiritual. Y gracia a tu cuello. O sea, la palabra de Dios y la prudencia serán vida para tu alma espiritual y gracia a tu cuello. La palabra gracia en hebreo es gen, H-E-N, gen, que se traduce como encanto, agradable. Esa es la gracia que se traduce aquí. Así como suena gen. Gen, encanto, agradable. De hecho, esto ya lo vimos en el versículo 3 y 4, si ustedes recuerdan, donde nos dice que la vida sabia es atractiva, es agradable para las personas. O sea, una persona que vive en obediencia a la palabra de Dios será agradable a los demás. ¿Recuerdan que eso ya lo vimos? Sí. Es como si tú reflejaras cierto atractivo por la sabiduría que tú tienes. Esa es la gracia que se está refiriendo aquí. ¿No es cierto? Y esto es una realidad. Para poner un ejemplo, hermanos, de esta gracia, ¿qué pasa cuando tú ves a un niño pequeño que obedece? Cuando tú ves a un niño pequeño que le dice a su papá, hijo, siéntate aquí, y el hijo va y se sienta obedientemente. ¿Cuál es tu reacción? La reacción de todos es, qué bonito niño, ¿no es cierto? Es agradable este niño, es obediente, tiene un encanto por obedecer, ¿no es cierto? De la misma manera, cuando tú ves a una mujer sumisa a su marido, ¿tú qué dices? ¡Qué gran mujer! Hay un encanto en ella, ¿no es cierto? O cuando ves a un hombre, a un marido que es abnegado a sí mismo,
que le da todo a su mujer. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por él, así su marido a su mujer, de la misma manera te expresas bien de ese hombre y dices, es agradable, hay algo atractivo en él, ¿no es cierto? Esa es la idea con esta palabra. Y es más, hasta los mismos incrédulos, los mismos que no son cristianos, cuando ven tu vida correcta, cuando ven tu vida que va en obediencia a Dios, ellos te ven a ti y a tu familia y que dicen, qué bonita familia, ¿no es cierto? Qué buenos padres, qué buenos hijos, que van por un buen camino. Bueno, esto es la gracia. Esto es la gracia que Dios pone en ti. En medio de tu pecado, en medio de tu imperfección, porque claro, no somos perfectos, Dios pone ese agrado, Dios pone esa gracia delante de ti. Entonces, esa es la idea del versículo 22. Si tú no te apartas de la ley de Dios y ni de la prudencia, entonces tú vas a ser un hombre y una mujer agradable, atractivo para los demás. Ahora, versículo 23, vean lo que dice. Versículo 23. Entonces andarás por tu camino confiadamente. O sea, tendrás seguridad. Caminarás sin miedo. Y vean, y tu pie no. Este no, igual es una negación permanente. O sea, nunca tropezarás. Versículo 24. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato o será agradable tu sueño. Hermano, ¿estás teniendo problemas para dormir porque andas preocupado y temeroso? De acuerdo a este texto, posiblemente estás viviendo en pecado y te sientes culpable. Por eso no puedes dormir. Te sientes temeroso porque no confías en Dios. Date cuenta, hermano, aquí hay una gran enseñanza que Salomón nos quiere dar. Salomón dice que vivir en obediencia a Dios te puede ayudar a dormir bien. Porque obedecer a Dios, hermanos, nos ayuda a estar tranquilos, ¿no es cierto? Esa es la realidad. Y ve, aquí hay una afirmación. Versículo 25 dice, no tendrás temor de pavor repentino. O sea, no tendrás miedo sorpresivo, ni de la ruina de los impíos cuando vienen. ¿Por qué estas personas pueden vivir sin preocupación? ¿Por qué estas personas viven sin temor? ¿Por qué estas personas duermen bien? ¿Por qué lo hacen? Versículo 26 está la respuesta. Porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso, o sea, de quedar capturado. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que el hombre que no tiene preocupación, que no tiene temor, que duerme como un bebé, es el hombre que confía en Dios? En Dios. ¿Por qué? Porque Dios guarda a aquellos que confían en Él. ¿No es cierto? Aquellos que confían en su soberana voluntad. Así como dice el versículo 5 de aquí mismo, ya lo estudiamos. Dice, vean el versículo 5 de ahí de Proverbios 3, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Es esta la misma idea? Debe de haber una confianza total en Dios. No es que yo confíe en Dios en esta parte, pero por esta parte no confío. No aplica así, hermano. Estos pasajes hablan de una rendición total al Dios soberano. Dudamos cuando decimos. Claro, dudamos, pero no debe de ser así. Si tú obedeces su palabra, si tú confías en Él, Él te va a guardar de muchos peligros. Y eso te va a dar seguridad y tranquilidad al dormir. ¿No es cierto? Esa es una bendición muy hermosa, el poder dormir tranquilamente, ¿no es cierto? Esto, hermanos, lo hemos tocado varias veces. En la aplicación podemos tocarlo porque es una realidad. Por ejemplo, si tú
vas de revoltoso, por dar un ejemplo, si tú te vas de revoltoso a una manifestación en contra del gobierno actual y solamente estás ahí causando caos, y de repente viene alguien, un policía o alguien, y te da un piedrazo. Y porque suele pasar, ¿no es cierto? Y luego, ya que pasó todo esto malo, te preguntas, Señor, ¿pero por qué me pasó esto? Si yo estaba buscando el bien para la sociedad, yo estaba buscando el bien para los pobres. Dios te va a decir, hijo, pues tus motivos eran buenos, pero tus acciones no, porque yo te he ordenado que te debes de sujetar a tu gobierno. Esa es la realidad. Nosotros debemos de sujetarnos al gobierno en turno. Obviamente, hermanos, si el gobierno nos lleva a pecar, pues ahí sí, no te sujetas, ¿no? Pero el mandato de Dios, ¿cuál es? Sométete a tu gobierno, ¿no es cierto? Y entonces, si tú obedeces a Dios, te vas a evitar de todos estos peligros, ¿no es cierto? Y vas a tener una vida tranquila, segura en Dios y, por supuesto, vas a poder dormir bien. Y podemos dar muchos más ejemplos de nuestra vida, hermanos, que si nosotros desobedecemos la palabra de Dios, podemos estar expuestos a muchos peligros, ¿no es cierto? Por eso Salomón, el Espíritu Santo, con toda esa sabiduría, nos dice, obedece a Dios, confía en Él y vas a tener una vida tranquila, una vida en paz, vas a poder dormir bien, ¿no es cierto? Sí. Ahora, con esto, hermanos, no estamos diciendo que si tú eres obediente a Dios, entonces ya no vas a sufrir nada. No. Hay muchos ejemplos de hermanos santos, piadosos, que obedecieron a Dios y sufrieron. Pablo, Pedro, el mismo Señor Jesucristo, ellos fueron obedientes, ¿no es cierto? Y sufrieron mucho. Estas no son garantías, hermanos, pero simplemente son principios generales. Y vaya que sufrieron. Por ejemplo, Pablo. ¿Ustedes saben qué tanto sufrió Pablo? Pablo lo escribió. Vean lo que dice 2 Corintios 11:23. 2 Corintios 11:23. Y ya vamos a ir acabando con esto, hermano. 2 Corintios 11:23. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 23. ¿Ya lo tenemos? Dice así la palabra de Dios, vean. Dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. Estas son palabras de Pablo, ¿ok? Y vean, todo lo que pasó Pablo aquí lo va a reflejar. Continúa diciendo Pablo, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido náufrago, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Versículo 26. En caminos muchas veces, en peligros de río, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Para este punto alguien puede decir, este hombre era bien pecador, pero no es cierto, no es cierto. Vea, versículo 28. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por toda la iglesia. Él era un hombre piadoso. A él le preocupaba la iglesia, más que su bienestar personal. Él pensaba más en el hermano que en sí mismo. Vean, lo dice el versículo 29 ahí mismo. Vean cómo era el corazón de Pablo. Versículo 29. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? En otras palabras, lo que está diciendo Pablo aquí es, yo siento lo que ustedes sienten. Es lo mismo que él escribió ahí en Romanos 12:15, cuando él decía,
Gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Eso es lo que está diciendo. Eso significa pertenecer al cuerpo de Cristo. Cuando un miembro se duele, todos se duelen. Cuando uno sufre, todos sufren. Eso es amor por la iglesia, ¿no es cierto? Eso es ser piadoso. Entonces, nota que Pablo no vivía en pecado. Él vivía obedeciendo, pero sufrió. Y sufrió de gran manera, ¿no es cierto? Ya lo leímos. Con esto vemos, hermanos, que nosotros como iglesia, como hombres y mujeres que estamos bajo el nuevo pacto, con esto nosotros podemos darnos cuenta que proverbios para nosotros simplemente son principios generales. No son promesas, no son leyes absolutas. Vamos a sufrir aunque obedezcamos la palabra de Dios, pero hay que estar confiados porque Dios nos dará paz. Entonces, la virtud piadosa que vemos aquí, hermanos, en Proverbios 3, 25 y 26, es que el que confía, el que guarda la palabra de Dios, es alguien que vive sin preocupación, sin temor. Ese es el beneficio. Tu virtud es obedecer. Tu beneficio es vivir sin preocupación, sin temor alguno. ¿Se dan cuenta? Ahora, para concluir, hermanos, ¿cómo podemos tener más confianza en Dios? ¿Cómo llega la confianza? ¿Tú cómo puedes tener más confianza en Dios? La respuesta está en el Salmo 78, versículo 1. Así que acompáñame al Salmo 78, versículo 1. Vean lo que dice. Ajá. Salmo 78, versículo 1. Salmo 78, versículo 1. ¿Cómo puedo tener más confianza en Dios? Aquí está. Aquí está reflejado claramente y ustedes lo van a ver. Salmo 78, versículo 1. ¿Ya lo tenemos? Dice así, escucha. Vamos a leer hasta el versículo 6. Dice, escucha, pueblo mío, mi ley. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Vean versículo 2. Abriré mi boca en proverbios. Hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso su ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que las notificasen a sus hijos, para que las sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán los cuenten a sus hijos. Nota, aquí el salmista está diciendo que los padres tienen la bendición de enseñar la palabra de Dios a sus hijos, ¿no es cierto? Los padres están diciendo, vamos a contarles a nuestros hijos lo que nos contaron a nosotros, ¿no sea? O sea, Israel, tu pueblo de Dios, cuéntale a tus hijos lo que Dios escribió en el Pentateuco, en la ley. ¿Para qué? ¿Para qué lo tengo que hacer? Aquí está, versículo 7, vean. Versículo 7. A fin de que pongan en Dios, ¿qué? Su confianza y no se olviden de la obra de Dios, que guarden sus mandamientos. Nota, hermano, que para que nuestra confianza crezca en Dios, nosotros ¿qué tenemos que hacer? Estudiar y conocer la palabra de Dios. Mientras más leas, mientras más estudies la palabra de Dios, más confianza vas a tener en Él. Por supuesto. ¿Se dan cuenta? Porque cuando tú ves la palabra de Dios, cuando tú la lees, ahí tú ves quién es Dios, qué es lo que Él hace y la confianza llega en ti. Padre, si tú le diste de comer a más de 3 millones de personas en el desierto, ¿acaso no me darás a mí? Y llega la confianza en Dios, ¿no es cierto? Padre, si tú sanaste a ese enfermo, ¿acaso no me sanarás a mí? Y llega la confianza en Dios.
Padre, si tú permitiste que Pedro y Pablo y mismo Señor Jesucristo sufrieran, pero al final encontraron el gozo, ¿acaso no me lo darás a mí? Y llega la confianza en Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando tú estudias, cuando tú lees la palabra de Dios, ahí tú vas a aplicar Proverbios 3:25. No tendrás temor de pavor repentino, ni la ruina de los impíos te va a llegar, porque Jehová será tu confianza. ¿Se das cuenta? ¿Quieres confiar en Dios? Lee, estudia y conoce a Dios por medio de su palabra escrita. Así de fácil. Eso te va a dar tranquilidad. El temor se va a ir. Y esta noche, hermanos, y las demás noches, dormirás en paz por confiar en el Señor. Amén. Pues hasta aquí acabamos, hermanos.